Muchísimas gracias, Óscar, por venir y por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Beatriz. Vamos a ver, porque quiero hablar tantas cosas contigo, tienes tanta producción intelectual y tantos sabores por los que empezar. Como vamos a hablar un poco del sánscrito y del nuevo diccionario que acaba de editar Herder, ¿qué te parece si entramos primero por la India? Hacer una pregunta así sucinta sobre el sabor que tiene un lugar con esa multiplicidad de caminos, que parece son 100 caminos. ¿Eso es posible en la India? Y lo cojo de una conferencia que tú das, porque los Himalayas de alguna manera custodian como morada de los dioses a esa inmensa llanura. Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Yo creo que he dicho en el anterior de que el Valle del Ganges es el lugar realmente del conflicto, y es verdad, a lo largo de la historia de la India ha habido mucho conflicto en esa zona, ¿no? Y el sabio se va a la montaña, allí destila y luego vuelve al Ganges para predicar, que es lo que pasó con Buda y con muchos otros rishis, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta el Mahabharata, ¿no? Ese diálogo entre el valle y los Himalayas. Sin los Himalayas seguramente la India no sería lo que es, ¿no? Y el sabor especial que tiene la India, yo siempre lo explico. El otro día leyendo un libro sobre los indios antiguos, decía que la India ha sido una península muy poblada desde el 20.000 años antes de Jesucristo. Esto es lo que dicen hoy en día los especialistas de ADN que están trazando las migraciones hacia el subcontinente indio, ¿no? Y si tú ves la India, realmente entran desde el oeste y se quedan encerrados en el subcontinente. Es difícil atravesar los Himalayas, no es imposible, pero a lo largo como digo, de 20.000 años desde que llegaron, ¿no? Y que se formó poco a poco la población de la India, yo siempre pienso que es como una olla a presión la India, y los Himalayas son la tapa, y entonces ahí han ido llegando pueblos y pueblos y pueblos, y se coce todo en ese subcontinente con un fuerte sabor especiado, y eso es la India, ¿no? Realmente un lugar único, muy poblado desde 20.000 años antes de Jesucristo, en donde diferentes influencias han ido formando ese masala especial que es la filosofía de la India, en, como digo, uno de los lugares más poblados del mundo desde hace 20.000 años, que eso lo tenemos que tener presente. Una cosa, Óscar, tú has vivido en Delhi, en Varanasi, pero también en Brasil, en Marruecos, eres un hombre realmente que ha Vivo en Delhi ahora mismo. Vives en Delhi, ¿no? Entonces tienes una mirada que puede generar un puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Hay una autora que saca también en la editorial Blañeta, Pátima Browns, no sé si ¿vale? Que dice como que la mirada arquitectónica de Occidente y la mirada orgánica, ¿no? ¿Qué hablas de esos dos conceptos? ¿Qué nos podrías decir tú? Bueno, yo cada vez soy menos... A ver, es cierto, la India tiene un sabor especial y a eso sale un pensamiento especial, pero yo cada vez soy menos partidario de hacer esas distinciones entre Oriente y Occidente. Más habiendo vivido en Marruecos, que es Occidente, pero es un Occidente que tiene poco que ver con nuestro Occidente, pero es Occidente, Magreb quiere decir Occidente, y de haber estado en América, que es también un continente muy especial, con otra visión, que no es la europea, ¿no? Nosotros cuando decimos Occidente pensamos en una Europa muy determinada, que es la Europa después de la Ilustración, básicamente hasta finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y eso es un periodo muy corto de nuestra historia. Por lo tanto, no deberíamos ceñirnos. Pensemos que en Europa esa imagen también holística de la realidad se tuvo en la Edad Media. Hubo una parte del Renacimiento que tenía una imagen muy parecida a la de la India y la de Asia, Pico de la Mirándola. Lo que pasa es que, como dice Rafael Argullol, un autor con el cual, ¿no?, he aprendido mucho de él, el Renacimiento tiene dos aspectos, y al final, en lugar de privar ese Renacimiento más holístico que existía, priva un Renacimiento más pragmático y más volcado hacia el método científico y hacia la experiencia, y es el que nos ha llevado donde estamos ahora. Por lo tanto, yo pienso que no hay una manera realmente de pensar India en contra de una manera occidental. Eso que es un mito, a mí me parece que no. Hay una manera humana de pensar que la India, y una manera holística de pensar que estaba en Europa, estaba en la India, estaba en América, estaba en África, estaba en China. La anomalía yo pienso que es la Europa moderna, sinceramente. La anomalía sí que pienso que es esa parte del renacimiento reductor que reduce la experiencia humana al mundo tangible. Esa es la anomalía de la modernidad en la que vivimos. Pero no es solo, es parte de la Europa moderna, pero no es universal, ¿no? Y creo que esa visión reduccionista de la realidad a lo tangible, creo que la misma modernidad la está corrigiendo, intentando corregir, ¿no? Incluso la ciencia lo intenta corregir.
De alguna manera tu diccionario también corrige, es una de las preguntas que tenía preparada para ti, ¿no? ¿Qué aporta a nivel espiritual al mundo de la modernidad, a ese mundo reductor, a lo fisicalista, a lo matérico? 64.000 voces, una de las lenguas más antiguas y más extensas, ¿no? ¿Qué aporta? Bueno, el diccionario es una pequeña ventana. Yo siempre digo que aprender una lengua es como descubrir un continente. Y tenemos el continente español, poblado por 500 millones de hablantes, y tenemos el continente sánscrito, que es un continente también que existe en el imaginario, en la India, físicamente, en los lugares donde se cultiva todavía el sánscrito, y en el imaginario mundial de todos esos pequeños grupos de personas que en todos los países del mundo, todos no, pero casi todos, cultivan el sánscrito, ¿no? Tú tienes sánscrito en Costa Rica, tienes sánscrito en Brasil, tienes en Japón, en Sudáfrica, en Irán, en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, el diccionario es una especie de ventana a este continente del sánscrito, una lengua con más de 3.000 años de antigüedad, que tiene una literatura que en cantidad supera la grecolatina y que habla de todos los temas que puedas imaginar, ¿no? Desde filosofía, desde espiritualidad, pero también hasta cosas muy profanas como puede ser la ciencia de la metalurgia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aporta? Pues aporta, ya digo, el diccionario está pensado para dos usuarios. Uno es el estudiante de sánscrito, que es el profesor de sánscrito y el investigador de sánscrito, que es el usuario primario, y otro es gente que no quiere aprender sánscrito, pero quiere conocer conceptos importantes de la antigüedad sánscrita, ¿no? Entonces tienes muchos artículos de mitología, de filosofía y de yoga, ¿no? Tienes artículos incluso de cómo se produce el proceso de iluminación según el Vedanta, ¿no? Entonces tienes todo este tipo de artículos que son accesibles a la gente que no va a estudiar sánscrito, pero que quiere tener un libro de referencia en su biblioteca, en donde puede ir a buscar una serie de conceptos claves, ¿no? De la cultura india. Pues si te parece vamos a empezar a subir hacia arriba, hacia bueno, el elemento sagrado, la palabra sagrada del sánscrito, y esto te cito de una de las lecturas que he hecho estos días. Dice: el buen pandit, una especie en grave peligro de extinción, respira sánscrito, bebe sánscrito, come sánscrito y por la noche sueña en sánscrito para despertar al día siguiente y recitar al alba su primer verso nada más abrir los ojos mientras contempla sus manos. Entonces, ¿cómo se convierten estas enseñanzas de los pandits en sánscrito, en algo vivo, en algo degustable, dices tú, ¿no? que uno acaba digiriendo y asimilando como un tejido propio? Bueno, a ver, hay un tema que para quien estudia sánscrito en la India es fundamental, que es la recitación de textos y la memorización, ¿no? Eso es algo o sea, el sánscrito, como se cultiva allí, se memoriza mucho y se recita mucho. Es decir, se aprenden libros de memoria y entonces esos libros pues, pasan a formar parte tú los puedes recitar en cualquier momento, los puedes traer a colación y tú meditas, ¿no? Entonces, la recitación constante de sánscrito es muy importante para el pandit tradicional, ¿no? Y el aprender una serie de textos que son un poco la materia que tú dominas, ¿no? Esta recitación pues, es una forma de meditación, ¿no? Hemos devaluado mucho la memoria en Occidente. Es uno de los grandes mártires de la modernidad, es la memoria y la pérdida generalizada de memoria, ¿no? Hemos hecho de la amnesia un dios, ¿no? Y lo adoramos conscientemente, ¿no? Por favor, déjame olvidar antes posible lo que pasó, porque vives en una especie de presente continuo, una especie de instante que va girando en torno a sí mismo, ¿no? Un instante consumista que gira en torno a sí mismo, y la memoria, como digo, el hecho de memorizar textos, de repetirlo, está devaluado, decimos, esto lo hacen los loros, no es cosa, y es un gran error de la educación moderna, ¿no? Entonces, el cultivo de la memoria en la India es fundamental, y la memorización de textos y luego la recitación de ellos es parte de una aprender un texto de memoria es un paso hacia la meditación, porque hace que tu mente se concentre fácilmente en un punto, ¿no? Y entonces es una parte, y luego el sonido es también muy importante, porque el sonido te ayuda a calmar la mente naturalmente, ¿no? Porque es un tipo de vibración que va repitiendo, es una salmodia, y eso ayuda mucho a tranquilizar la mente, ¿no? Por lo tanto,
La recitación es fundamental. Y la recitación de shlokas para diferentes situaciones durante el día o de versos que sean importantes para ti es fundamental dentro del aprendizaje tradicional del sánscrito, ¿no? ¿Tendría que ver la palabra smriti algo que ver con esa remembranza, decía como Bueno, Swami, de remembranza claro, en sí mismo, pero también de la enseñanza, ¿no? Claro, smriti quiere decir memoria, ¿no? Quiere decir atención en los textos en palis, la palabra sati en pali, que es smriti en sánscrito, pero el verbo es smri, es smarana, es marami, recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo, al final, y eso es interesante la pregunta, Sí. pero pensemos que memoria es traer a colación, ¿no? En español tenemos esa palabra tan bonita, ¿no? Y traer a colación es traer a la atención. O sea, cuando recuerdas, tú estás atento, porque pones en el foco de tu atención, pones una cosa pasada o que tienes ahí almacenada y es muy importante, ¿no? Es esa ligación entre memoria y atención, ¿no? Recordar es estar presente, aunque parezca una contradicción, ¿no? Parece que recuerdas el pasado, pero en el momento en que tú tienes esa imagen es presente y recordar es traer a la atención presente. Y eso es muy importante en la práctica espiritual, ese grado de atención, ¿no? Sí, sí, es una palabra que a mí que me fascina. Te quería leer algo que decía Martin Lins sobre la palabra, que la palabra oral, va a seguir profundizando, ¿no? en la musicalidad, en el sonido, que es la preferida por las culturas tradicionales, ¿no? Pues consideran que la escritura fija, cristaliza y mata el fluir sagrado del espíritu que la palabra vehicula, ¿no? Al pasar a la escritura perdemos la memoria, esa es como la pregunta que yo me hago, y al perder la memoria perdemos la capacidad de recordar quiénes somos. Pues no lo podría decir más claro. Al escribir perdemos la memoria. Y porque entonces pensamos, ya no necesitamos recordarlo porque sabemos dónde está escrito y lo tenemos ahí. Si lo necesitamos, iremos a nuestra estantería, cogeremos el libro y recuperaremos lo escrito, ¿no? Y esta es la gran diferencia, ¿no? Y en mi vida, para mí uno de los privilegios más grandes que he tenido, que me he sentido, es poder estudiar con pandits tradicionales, ¿no? Porque estudiar sánscrito a la manera moderna y a la manera tradicional es muy distinto, ¿no? El académico occidental sabe dónde tiene las cosas escritas, ¿no? Y tú le preguntas sobre un tema y, bueno, así, esto está en tal libro, se levantará, irá a su biblioteca, cogerá el volumen, te lo citará y dirá, ¿ves? El pandit tradicional lo tiene dentro. Claro, no tiene igual el mismo volumen de información que el otro, ¿no? Porque es más reducida, pero más asimilada, ¿no? Y entonces, claro, en lugar de ir a buscar un libro, te cita un verso sánscrito en donde se habla de ese tema, ¿no? Entonces, esto es una cosa que aprendí, esta interiorización del conocimiento es fundamental. Porque si tú sabes muchas cosas y tienes mucha información, tienes acceso a mucha información y sabes en qué estantería encontrarás el tema, pero no lo tienes dentro, es una información que en el fondo te aprovecha, pero hasta cierto, porque no está interiorizada. Tú no la tienes en la punta de la lengua, como si decimos en castellano, en sánscrito dice cantasta, eso, la punta de la lengua, quiere decir, lo tienes aquí en la garganta, lo puedes decir en cuanto quieras, ¿no? Y por lo tanto, esa interiorización del conocimiento a través de la memorización y de la palabra es fundamental. Una vez más, para los indios la lengua no es escritura. Esto es otra confusión que tenemos. Para nosotros que venimos de una tradición escrita, cuando pensamos en lengua, pensamos en un libro, pensamos en un alfabeto, ¿no? Para ellos no. O sea, realmente, y la lengua es, antes que nada, es lengua hablada. Es solo escritura secundariamente, la escritura es solo una forma de representación. Pero pensar cuando lenguaje escrito es un segundo nivel. El lenguaje es siempre hablado, es siempre un flujo de la palabra, que es una onda vibratoria al fin y al cabo, ¿no? Eso es, ahí vamos. Dice, te cito otra vez, va a seguir profundizando. Dice, estos gramáticos iban más allá y nos hablaban de un Brahman hecho de sonido, la gota seminal del universo, el sonido esencial de la creación, la materia prima del mundo, una vibración original que se desdobla entre los entes físicos y la inteligibilidad del habla. Bueno, la profundidad ahí sobre la palabra crea los mundos, ¿no? Claro, la palabra es... Claro, y en la India la palabra, evidentemente, se ha reflexionado mucho sobre ella. Palabra es Sarasvati, la diosa de la palabra, Vak, se llama Vak, ¿no? Que es la misma raíz latina, ¿no? Tenemos
vemos Vox, ¿no? Es ¿qué quiere decir eso? Bhag, ¿no? Es la misma, que podemos ver exactamente la equivalencia entre la palabra latina y la sánscrita, ¿no? En las Upanishads dicen, por ejemplo, ¿no?, que el mundo divino, el sentido más importante para el mundo divino es el oído. Pero para el mundo material, el mundo terrenal, el sentido más importante es la vista. Y aquí vemos, en la India realmente es una civilización basada en el oído. El occidente moderno es una civilización basada en la vista. Y lo vemos claramente, en donde para nosotros lo más importante es lo que vemos, ¿no?, más que lo que escuchamos, ¿no? Hasta que no lo veo, no lo creo, decimos, ¿no? Entonces es interesante esta diferencia en la primacía de un sentido u otro, ¿no? Y eso dice claramente, el mundo divino es el oído, el mundo terrenal es la vista, ¿no? Porque, bueno, se piensa que la creación empieza por el sonido. Hay dos metáforas básicas, una es por el sonido, otra es por la luz, ¿no? De la oscuridad a la luz, otra es del silencio al sonido primordial, ¿no? Entonces, toda la especulación en torno a la importancia de la palabra es fundamental en la India, porque la palabra, en cierta manera, es la intermediaria entre este mundo en el que vivimos, este mundo visible de percepciones visuales, y el Brahman absoluto. Y esto es muy importante. Por eso es también una diosa, no es un dios, porque entre el dios este neutro, que no tiene cualidades, y que es muy difícil de aprender con los sentidos y con la razón y con el pensamiento, incluso con la meditación, si me apuras, ¿no? Porque es un dios ignoto, un dios más allá de cualquier cualidad. Hay esa gran intercesora que es la palabra. La palabra, que es la diosa, ¿no? Entonces, la diosa es una forma que nos ayuda a acercarnos a este Brahman absoluto a través de esta palabra, ¿no? Bien, cuando decimos palabra, una vez más, no deberíamos pensar en letras, no deberíamos pensar ni siquiera en el sánscrito, ni siquiera en el lenguaje, sino que deberíamos pensar en inteligencia. La palabra, antes de ser lenguaje articulado, es inteligencia pura, es esa capacidad diferenciada de conocer que tiene la realidad, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel de la palabra. Antes de que la palabra y el significado se separen, están unidos. En la India la palabra tiene 4 niveles, ¿no? Este es el nivel supremo de la palabra antes de la escisión entre palabra y significado. Y eso es antes de la creación del mundo, cuando palabra y significado están todavía unidos, cuando no se ha dividido el nombre y la forma, el nama rupa, que conocemos muy bien, ¿no? Entonces dice que la creación opera así. Se rompe esa unidad, que es sonido, es un sonido creador, ¿no? Y tenemos esa idea de un lenguaje natural en la que el sonido de la vibración acústica que forma los objetos es lo mismo que su nombre. No sé cómo lo podemos... O sea, imaginemos que los objetos se forman por una especie de vibración sónica, aunque sea un sonido sutil que no se puede escuchar con los oídos, ¿no? Entonces, la formación de cada objeto determinado, desde una taza hasta una vaca, pasando por los diferentes objetos que hay en el mundo, tiene una especie de vibración sónica. Y esa es la fórmula de su composición. Por eso en el yoga, para cierto nivel de la palabra, el ser capaz de reproducir ese sonido, que no es una palabra en el sentido del lenguaje tosco que hablamos, ¿no?, equivale a la formulación del objeto mismo, ¿no? Ajá. Entonces, volviendo al tema, la palabra tiene un nivel supremo, en donde todavía no se distingue entre nombre y forma. Luego se hace esa distinción a nivel intelectivo, que es el segundo nivel de la palabra, ¿no? Luego se hace a nivel mental, que es diferente del intelectivo, porque ya es dentro de la persona humana. Y finalmente ese lenguaje se vuelve el lenguaje tosco que hablamos todos, que depende del contacto del aire con los órganos fonatorios, es así ¿no? Porque entonces esa es la palabra articulada del sánscrito, del español, del francés, del latín, de cualquier idioma que exista en la Tierra, que depende de algo tan físico como el contacto del aire en el aparato fonatorio. Entonces, esos 4 niveles son muy importantes. Yo hablo de la palabra suprema cuando hablamos de esa. Y esa palabra suprema tiene 2 aspectos, ¿no? Uno más elevado, que es antes de la escisión entre sujeto y objeto, entre
entre sonido y significado, y luego cuando ese sonido y significado se contemplan de forma intelectiva en la mente de Dios. Dios ve el mundo ya, ¿no? Dios es una parte de la palabra también, pero Él en el momento de crear ve el mundo mentalmente en forma de idea, para decirlo de alguna manera, y ve las palabras y sus significados antes de su separación, ¿no? Que se produce ya a otro nivel. Por lo tanto, la palabra da mucho de sí. Es nuestra gran, es la muleta, es realmente lo que... O sea, pensemos que a nivel de espíritu siempre tenemos el mismo problema, ¿no? Tenemos una teoría fantástica, tú puedes ser vedántico, puedes seguir el yoga, puedes seguir Shivaisma Cachemira, puedes ser budista, jainista, puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, donde también ¿no? Y tienes una metafísica fantástica que yo creo que se puede entender realmente, ¿no? A nivel intelectual. No es tan complicado entender esa metafísica si te la explican bien, ¿no? Otra cosa es cuando te la explica alguien que no la conoce, entonces te complica más la vida, ¿no? Como cuando te dice cómo ir a cierto sitio una persona que no sabe cómo llegar, ¿no? Pero si es una persona que más o menos entiende esos principios, y es muy bonito y todo encaja muy bien y lees esos textos y sales inspirado, pero luego chocas con el día a día. Cómo realmente, ¿no? Entre esa no dualidad metafísica y esa dualidad del día a día, claro, el gran problema que tenemos todos es cuál es la bisagra realmente que nos conecta a nuestra pequeña individualidad con esa especie de energía universal, ¿no? Y la palabra es una de esas. Si cuidamos la palabra, realmente nuestra vida espiritual, y cuidar la palabra, y hay muchos métodos para decir la verdad, para empezar, ¿no? Algo tan simple como eso, y todos decimos mentiras y todos jugamos con, ¿no? Pero algo tan... Y luego, pues, cultivar la purificación realmente de la lengua, ¿no? Pronunciar bien tu propio idioma es una forma de purificar la palabra, y si tenemos una buena relación con la palabra, es más fácil que lleguemos al absoluto, ¿no? Ya termino con el resto, me estoy alargando pero muchísimo. Muy buen desarrollo, sí. Me da una vez que está conectado, ¿no? Siempre decimos, igual que la palabra, ¿no? Hay dos puntos claves para nuestra práctica espiritual y para entender lo que somos, ¿no? Porque son con lo que nos confundimos, ¿no? Una es la palabra, otra es la mente. La mente evidentemente es la constructora de palabras, del lenguaje normal, ¿no? Aprendemos lenguas y hablamos idiomas y normalmente utilizamos la mente para hablar, ¿no? Pero siempre digo que la mente es fundamental, porque la mente, desde el punto de vista del yoga, es material, ¿no? Pero es la parte más sofisticada de la materia. Y dicen los Yoga Sutras, en un aforismo, que la mente es el único objeto del universo que es sarva arta, que quiere decir omniabarcante, que lo abarca todo. Desde el punto de vista del yoga, porque la mente está teñida, es capaz de percibir tanto el mundo material como el mundo espiritual, tiene esa peculiaridad, es materia, ¿no? Entonces, digo siempre que la mente, y el gran problema que tenemos es que pensamos que nosotros somos nuestra mente cuando no lo somos. La mente es un simple instrumento, como lo pueden ser los brazos, como puede ser los pulmones, como puede ser, ¿no? Que utilizamos para funcionar como seres humanos, pero no es el núcleo de nuestra individualidad. Esto, uno de los grandes errores, ¿no? Es un simple instrumento más, como lo es la nariz y como lo es cualquier otro, ¿no? Para funcionar. Entonces, la mente es muy interesante porque está atada por dos lazos. Una, como tiene esa naturaleza anfibia, que está a medio camino entre lo espiritual y lo material, aunque ella es material por naturaleza, ¿no? Pero tiene esa capacidad de poner un pie en lo espiritual, está atada al cuerpo mediante la respiración. Y por eso el yoga, la respiración es tan importante. El momento en que si tu mente se calma y cuando meditas lo ves, empiezas a respirar, el flujo de tu respiración cambia. Y al revés, si tú conscientemente controlas el flujo de la respiración, cambiará tu estado mental y la mente tenderá a apaciguarse, ¿no? Y por eso esa conexión tan importante de los Yoga Sutras entre prana y manas, ¿no? Entre prana y chitta, ¿no? Entre mente y respiración, ¿no? Pero el otro lazo de la mente es aún más interesante y sutil, porque es más difícil de entender, y es el que ata la mente al espíritu. Si el prana ata la mente al cuerpo, lo que ata la mente al espíritu es la palabra. En este cuádruple sentido que he dicho, desde palabra como la que yo estoy pronunciando ahora,
la palabra ya más mental, la palabra metafísica intelectiva y la palabra suprema antes de cualquier distinción, ¿no? Por lo tanto, de ahí la importancia. La mente se purifica a través de la respiración, pero también a través de la palabra. Y la purificación de la palabra es una purificación de la mente que nos ayuda a entender mejor el espíritu. Qué bonito. Eso me recuerda un poco a algo que decía un maestro, bueno, Fritjof Swan, que en estos tiempos el Japa Yoga era como el yoga más, la repetición del nombre, como del secreto, que el nombre es lo nombrado, era uno de los viáticos más fáciles para la modernidad en la que nos hallamos, ¿no? Claro, y una degradación de la facultad del habla es una degradación del espíritu directo, ¿no? Claro, claro. Y por eso es importante, no sé, tendríamos que todos igual empezar nuestra práctica espiritual con clases de oratoria y de enunciación, ¿no? De pronunciar, sobre todo pronunciar bien tu propia lengua. No hace falta que sea el sánscrito, no comerte las palabras, pronunciar los fonemas con cada acento, ¿eh? Cada uno puede pronunciar el español a la forma de Salamanca o a la forma de Sevilla, ¿no? Evidentemente no hay una en ese sentido, pero pronunciarlo bien. Realmente no comerse las palabras, no hablar hacia adentro, vocalizar, eso me parece una tontería, ¿no? Se hacía en las escuelas antes cuando nos enseñaban a leer en público, ¿no? Me acuerdo. Es importante, es importante. Claro. Eso es un poco lo que decían en el Rig Veda, ¿no? De los ritos, ¿no? Si el mantra no era pronunciado en la acentuación correcta, con la oclusión perfecta, no funcionaba el sacrificio, ¿no? La ofrenda no llegaba a los dioses. Una ofrenda llegaba a los dioses. Y la obsesión, ¿no? Por la fonética de los claro. indios antiguos, ¿no? Para que el mantra se pronuncie perfectamente. Entonces ahora, por ejemplo, que el yoga, que ha llegado a Occidente de una manera muy distinta, también vamos a hablar de ello, ¿no? De la diferencia entre el Yoga Sutra de Patanjali, la filosofía del yoga, de los Yoga Sutras, ¿no? Respecto al Hatha Yoga, que llega a Occidente casi como una gimnasia o como una incisión muy fuerte en el tema de la postura, cuando eso no estaba tan presente, nos hablas de esa diferencia. Entonces, cuando se recitan los mantras en esas clases en todo el mundo, ¿no? Porque el yoga ha llegado a todo el mundo, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Se puede repetir un mantra sin saber lo que se está diciendo, sin saber decirlo como se debe decir, sin el rito adecuado o el contexto, ¿no? De sabiduría y del cuerpo de virtud que lo arropa? Bueno, hay que repetir el mantra recitando bien y pronunciando bien, eso sin duda alguna, ¿no? Siempre, ¿no? Aunque no se sepa lo que se dice, diría que eso es secundario, es importante saber lo que se dice, ¿no? Esa es una discusión muy antigua en la India, si hay que saber el significado de los mantras o no, ¿no? Que ya tenía Patanjali, el gramático, en el siglo II antes de Jesucristo, ¿no? Es mejor entender lo que dices. Pero si no lo entiendes, entonces el secreto, y eso es muy importante en la tradición india actual, hoy en día los Vedas se recitan y mucha gente que lo recita no entiende lo que dice, pero lo importante es reproducir el sonido exactamente igual. Porque si el sonido se reproduce tal y como es, entonces se piensa que sí que tiene efecto el sacrificio y que las ofrendas llegan a los dioses, ¿no? Pues por lo tanto podemos saltar de entrada, entender el significado, pero la pronunciación ha de ser lo más pura, perfecta, ¿no? De entrada de las limitaciones, eso está claro. Y sí. Me sale como para los que nos estén escuchando, digo, cielos, ¿no? Qué difícil es pronunciar bien en el Islam, por ejemplo, en el dhikr, que hacen los sufís, ¿no? Sí. Que también es el mismo misterio de que el nombre atrae lo nombrado, el nombre es lo nombrado. A veces dice que cuando no se puede pronunciar exactamente el árabe, ¿no? Como otra lengua sagrada, que no hay problema porque los ángeles hacen la corrección entre la persona que pronuncia y el cielo, ¿no? Eso es una buena idea, es una buena idea. Es una buena, para aligerar un poco. Los brahmanes tienen que ser más estrictos, pero sí, hay que hacer, evidentemente, y hay que confiar en el gurú, del cual aprendes el sonido también, ¿no? Ciertamente. Decía, tengo aquí Ana Gabriela Rojas, dice que la precisión y concisión de una lengua sagrada o clásica ayuda a ordenar los conceptos y la mente mucho más que las lenguas modernas, que son desordenadas y redundantes. Entonces mi pregunta es, ¿las lenguas modernas pueden abrirnos a lo inefable o nos precipitan cada vez más hacia una visión material y técnica y de artefacto en lo que está convirtiéndose un poco la Bueno, a ver, esto todos los que han estudiado latín y griego lo conocen, ¿no? Cuando tú ves
realmente las lenguas clásicas son muy sintéticas y tienen una capacidad de expresión que las lenguas modernas son más dispersas, analíticas. Pero bueno, al final hay que trabajar con lo que tenemos. Y yo pienso que sí, que una lengua moderna, por mucho que sea distinta del sánscrito, sigue siendo una lengua. Por lo tanto, sigue siendo un reflejo totalmente válido de la palabra suprema. No hay... Todas las lenguas pueden ser sagradas en un momento dado. Ahora, siempre utilizarla bien, insisto en lo de antes, y lo he dicho ya. Tú pronuncia el castellano como lo tengas que pronunciar, pronúnciala bien. Muchos maestros y muchas tradiciones, tanto la hindú como la budista, el islam, es muy importante, adaptan las canciones y las plegarias a los idiomas modernos, y yo pienso que se puede hacer, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por eso, ahora, quizás yo veo, ¿no? El otro, estando en Fez, ¿no? Y meditando un poco y viendo también la India, quizás lo que encuentro que hemos perdido, especialmente en el cristianismo moderno, y eso pienso que ha sido, por eso igual nos interesa menos nuestra religión, es muy importante tener un libro que cantar, tener un texto que tú cantas cada día, que has memorizado una parte, y que tú lo vas, ¿sabes? Y en un momento dado lo puedes cantar en solitario o en grupo, ¿no? Porque el canto, ya digo, sea en castellano, sea en sánscrito, sea en árabe, evidentemente si puedes cantar en sánscrito tanto mejor. Pero en la India se utiliza mucho el hindi medieval, en el libro, por ejemplo, de Tulsidas, el Ramayana de Tulsidas. Y para el indio moderno cantar en hindi medieval es tan sagrado como en sánscrito. Insisto en eso, ¿no? De que tú puedes adaptar el idioma, ¿no? Lo importante, digo, en el cristianismo el devoto no canta, no tiene un texto para cantar. Es cierto que puede ir a misa y cantar, es cierto que hay el canto gregoriano, ¿no? Pero tanto el musulmán como el hindú en el mundo islámico, por eso hoy es el Corán constantemente. Y todo el mundo puede recitar versículos del Corán, ¿no? Y esa recitación y esa musicalidad, ¿no? En un árabe mejor o peor, porque ellos pronuncian árabe también como pueden en los distintos, ¿no? Y en la India igual, tú tienes textos sánscritos, pero tienes también textos en hindi medieval y en otros idiomas indios. Y esos libros, el Ramcharitmanas, por ejemplo, que es en hindi, el indio lo está constantemente recitando. O sea, yo creo que para la práctica, o sea, y el cristianismo, pienso, quizás el ortodoxo es distinto, ¿no? Pero el cristianismo, como lo hemos, el catolicismo, como nos hemos aprendido, no cantábamos, no pronunciábamos el Ave María, el Padre Nuestro, que no era ni cantado realmente, ¿no? Pero perdimos esa relación con el canto, que es tan importante para que se transmita el espíritu, ¿no? Y volvemos al tema de la palabra. Y entonces no tiene por qué ser en sánscrito, puede ser en castellano, puede ser en cualquier idioma, siempre que la transmisión te llegue de una forma mínimamente auténtica, ¿no? Que no sea un... Pero bueno, el poder de la palabra y el poder del canto trasciende todos los idiomas. A mí me gustaría aclarar una cosa en este punto, ¿no? O sea, el idioma original en que la cosa y lo nombrado es lo mismo, el idioma de los pájaros, como lo dice la tradición occidental y lo dice el Yoga Sutra, el idioma de los seres, no es ninguno de los idiomas que nosotros hablamos. No es el árabe, por mucho, no es el sánscrito, aunque se diga a veces, ¿no? No es el hebreo, no es el chino. Cada tradición dirá que su idioma es original, pero el idioma realmente es un idioma sutil que solo los yogis conocen, que no se puede oír con el oído ordinario, ¿no? Sino que se puede oír con cierto tipo de personas. Es ese idioma que hablamos antes, en que lo nombrado, ¿no? Y el nombre es una misma cosa. Y evidentemente no hay ningún idioma. El sánscrito que hablo es idioma articulado, es el cuarto nivel, igual que el árabe que se habla, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta esas lenguas sagradas, pero relativizar también. Porque la lengua sagrada de verdad, la más, es una lengua que no solo oyen los yogis y los iniciados, no la gente, nosotros, ¿no? Los ordinarios mortales. Entonces vamos a iniciarnos para ver si algún día con la mirada contemplativa, el oído contemplativo podemos escuchar la lengua de los pájaros. Has escrito mucho también sobre el yoga, tienes incluso un diccionario de yoga.
Entonces vamos un poquito hacia la vía, hacia el método de poder purificar la palabra y poder purificarnos hasta el punto de poder escuchar cómo canta el lenguaje primordial de la creación que está continuamente pronunciándose, ¿no? En la naturaleza. En el Bhagavad Gita hablan como de 3 caminos, ¿no? El karma yoga, el de la acción, el bhakti de la devoción y el conocimiento, ¿no? ¿Son caminos progresivos o son simultáneos que se van alimentando uno al otro? ¿Es el yoga del conocimiento la vía última realmente para poder llegar al...? Yo creo que son simultáneos. Yo creo que son simultáneos, no son exclusivos también, ¿no? La figura del camino del conocimiento, hoy en día hay muchos textos que dicen que está un poco cerrado en esta época oscura, ¿no? Hay muchas escuelas que piensan así, especialmente las devocionales, ¿no? Porque somos, como dijo Santo Tomás, lo dice también, ¿no? Que el hombre después de la caída está más enfermo de las emociones que del conocimiento. Entonces, como estamos enfermos de las emociones, más del corazón que de la mente, necesitamos el método devocional para curar esas emociones. Pues entonces vamos de estas alturas, ¿no? Donde la sabiduría se pronuncia y nos dice las cosas más hermosas, ¿no? De esa última realidad, de ese fondo de realidad que es vibración y que crea el mundo. ¿Cómo vamos hacia allá, ¿no? Entonces, los métodos, vamos a hablar de vías, del yoga, ¿no? Claro, eso es lo que cuenta, ¿eh? Entonces, en el Bhagavad Gita creo que distinguen 3 caminos principales, ¿no? El yoga de la acción... Pero bueno, no debíamos tomarlo tan literalmente igual, ¿sabes? Yo creo que se combinan los 3, ¿no? Eso es mi pregunta, si son simultáneos o es una gradación. Son simultáneos, y como he dicho anteriormente, se piensa que el yoga de conocimiento está vetado en esta edad de hierro en la que las capacidades intelectuales del hombre quedan muy mermadas también, ¿no? Pero en realidad yo creo que la Gita, lo interesante de la Gita es que nos permite que al hombre que está inmerso en el samsara le abre una vía de práctica espiritual. Con el simple karma yoga, ¿no? Con la simple idea de hacer tu trabajo sin esperar el fruto, ¿no? Hacer tu trabajo porque lo tienes que hacer, concentrado en lo que haces, sin poner muchas expectativas en el resultado. Eso es una vía fantástica. Sí. Y creo que para el hombre moderno que está muy metido en el mundo del samsara y en el mundo de objetivos, pues es un buen sitio donde empezar, ¿no? Eso lo combinas con buenas lecturas, que es el yoga del conocimiento, ¿no? Y con una práctica devocional, que la recitación de mantras es una práctica devocional. Es lo que dice el Yoga Sutra, Ishvara Pranidhana, ¿no? Es la repetición y la fijación en una persona divina ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar las 3. No encontraremos hoy en día yogis puros de conocimiento, ni de devoción, ni de karma, ¿no? Por mucho que alguien lo reclame, realmente estamos en un momento en que pienso que eso es la belleza de la Gita. Veamos, por ejemplo, el tema de los ashtangas, ¿no? De Yoga Sutra mismo. El Yoga Sutra, fíjate, te propone un octuple método. Los 2 primeros son básicamente de purificación de tu karma, que es yama y niyama, ¿no? Es la no violencia, el no mentir, el control de la vida sexual, el control de la avaricia, luego tienes los niyamas. Entonces, para empezar es evidente que tienes que poner en regla. Me gustaba mucho una cosa de esos libros de Don Juan que leíamos en la época, ¿no? Que primero tienes que saber dónde estás parado. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién es Óscar Pujol o quién es Beatriz? Antes de empezar, saber dónde estás, mirar a tu alrededor, ver quién eres, bien quiénes son los seres que te importan en tu vida, hacer un poco incluso de psicoanálisis en el sentido de mirar hacia tu infancia, ver lo que te preocupa, lo que te obsesiona, y eso es la base. Lo que no puedes hacer, lo más peligroso en un camino espiral es engañarse a sí mismo, y lo hacemos constantemente. Nos ponemos a un nivel al que no estamos. Entonces, primero tú mira quién eres, qué te rodea, cuáles son tus condicionamientos circunstanciales, cómo te ganas la vida, qué es lo que te gusta, cuáles son los seres que amas, cuáles son tus hobbies, y a partir de aquí, una vez tú tienes un poco claro quién eres, mínimamente, ¿no? A partir de ahí puedes empezar entonces ya hay muchos métodos, ¿no? A hacer yoga, a controlar hacer ejercicios de meditación, hacer ejercicios de yoga físico. Lectura es importantísima, la lectura es fundamental, leer buenos libros. En la India tradicional es importante tener un maestro, ¿no? Pero tampoco es imprescindible, yo creo, no es absolutamente imprescindible, como dice. Hay el maestro interior,
A mí mi maestro interior me ha ayudado muchísimo, la verdad. Hay que saberlo escuchar, hay que cultivarlo, hay que mimarlo, ¿no? No hay que descubrirlo y dejar que hable, ¿no? Y hacerle caso. El problema es que todos lo tenemos pero no lo escuchamos, ¿no? Pero entonces, una vez digo, pero sin arreglar tu mundo sentimental, es incluso peligroso meterte en un camino espiritual. ¿Por qué? Hombre, porque ahí, si tú no tienes mínimamente claro quién eres y cuáles son tus emociones, y empiezas a practicar, es muy fácil que crees un superego, una imagen falsa de ti mismo que vas engrandeciendo con asanas. Oh, mira, soy capaz de hacer todas esas asanas fantásticas y complicadas, soy capaz de estar 3 horas en la posición del loto sin levantarme y concentrado, pero al mismo tiempo estás alimentando un monstruo. Y eso es peligroso, y eso lo vemos hay cantidad de ejemplos de gente que se pone a practicar y enloquece, ¿no? O sea, entonces, el estar muy claro en cuanto a tu vida emotiva y material es el primer paso. El segundo paso ya es hacer una práctica. Y hay miles de prácticas que podemos adaptar a nuestra vida. Depende. Y es importante buscar un maestro, buscar un grupo de gente con el cual te sientas bien, compartas realmente la manera de hacer. Caminos hay miles y todos son realmente válidos si se ajustan a tu circunstancia, ¿no? Pero si no conoces tu circunstancia, aquí tenemos a Ortega y Gasset, mejor decirlo aquí en Madrid, de yo y tu circunstancia. ¿No? Si no conoces tú y yo en tu circunstancia, realmente no vas a avanzar y es peligroso lanzarse, ¿no? Las prisas son malas consejeras. Son malas consejeras para el mundo material y para el mundo espiritual. Cuando haces las cosas con prisas, tiendes a equivocarte, a menos que tu intuición funcione de una forma muy aguda, ¿no? Pero básicamente es eso. Busca un gurú y busca un grupo de gente con el que puedas practicar. Y empezar a purificar a partir de esos 100 caminos posibles, sí, ¿no? Sí. Y haz esa reflexión personal primero de quién eres y qué quieres en la vida, ¿no? Mucha gente se engaña, mucha gente piensa que es un monje y lo único que desea es tener mujer y hijos, ¿no entiendes? Y al revés, ¿no? Una mujer, entonces hay que ver realmente a qué nivel está nuestra vida material y emotiva. Hablas mucho, bueno, ya hemos tocado el yama niyama, que era un tema que me interesaba bastante. Dánosla, ya que tenemos un diccionario aquí y abrimos la puerta del diccionario, lo tenemos en vivo, entre yama y niyama, que son 2 palabras creo que esenciales para generar ese cuerpo de virtud básico, ¿no? Claro. Yama lo hemos traducido como restricciones y niyama lo hemos traducido como prescripciones. Son traducciones muy técnicas, pero yama quiere decir control en sánscrito y niyama es más bien prescripción. Porque los 5 yamas son restricciones de tu conducta. O sea que es curioso que, ¿no? La primera es, ahimsa, no violencia, que es muy interesante. No violencias de 2 tipos en los Yoga Sutras, una universal y la otra condicional. ¿Qué quiere decir? La universal es la que no matarás a nada, ni a una mosca, ni a una pulga, y esto solo lo pueden hacer los yogis. Y la condicional es que tú practicas la violencia pero dentro de tu oficio. Por ejemplo, un pescador que desea practicar la violencia no tiene que dejar de pescar. Puede seguir pescando peces y él matará a los peces en el ejercicio de su dharma, de su dharma propio. Pero se abstendrá de matar seres vivos fuera del ejercicio de su profesión. ¿Entiendes? Entonces, incluso en ese sentido hasta un militar podría llegar a la violencia. Entonces, tienes la verdad, decir la verdad, lo que decíamos antes, que es bien difícil, ¿no? Y que todos decimos mentiras. En la India se hablan de 5 ocasiones en que puedes decir mentiras, que no voy a contar ahora. Una es durante la boda. Pero bueno, intentar realmente ser lo más veraz. Más importante que ser sincero con los demás es contigo mismo, porque nos engañamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Otra pues es no robar. Y todos robamos, robar también tiene niveles, ¿no? Robamos ideas, a veces no reconocemos los méritos de nuestros amigos, esto también es una forma de robo, cuando no nos apropiamos de lo que hacen y no reconocemos, ¿no? Es interesante, ¿no? Luego tienes el control de la sexualidad, que es otro de los yamas, ¿no? Que no quiere decir que no puedas realmente tener sexo, pero sexo dentro de tu... Volvemos a tu circunstancia y de tu norma
moral, ¿no? Que varía de casta a casta, varía de grupo humano a grupo humano y de circunstancia personal a circunstancia personal, ¿no? Y luego tienes la no aceptación, que es básicamente no cargarte de cosas inútiles, sino aceptar sobornos, regalos, sobres así, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el yama. Niyama ya es otra cosa. Por lo tanto, estas 5 restricciones son importantes. Tienes restricción de acto, violencia, de palabra, de mente, etcétera, etcétera, ¿no? Son muy comunes. Y los 5 niyamas, el primero es la pureza, que es tanto física, de lavarse cada día, ¿no? Como mental, de no llenarse la mente de basura, ¿no? Una amiga india que siempre me decía, ¿no? Tiene un poemario muy bonito que decía: estamos obsesionados con lavarnos físicamente, pero nadie piensa en una mínima higiene mental, ¿no? ¿Cuánta porquería ponemos cada día en la mente? Pero no la vaciamos al final del día, no hacemos así, bueno, ahora dejo de pensar que mi vecino es un desgraciado, que el otro es un malvado, y estamos todo el día, ¿no? Llenando la mente de porquería y nunca la purificamos, ¿no? Por lo tanto, la pureza, tanto física como mental, es el primer niyama. La primera, esto ya es activo, ya no es restricción, pero aquí es prescripción, ¿no? El otro niyama es santosha, que es el contentamiento, que no es la resignación. El contentamiento, ¿no? El sutra que dice santoshat anuttama sukhalava, dicen en sánscrito, que del santosha tienes una felicidad enorme, ¿no? Incomparable, tienes una felicidad incomparable, cuando tú aprendes a aceptar la realidad tal cual es, ¿no? Que es muy distinto de la resignación, porque el contentamiento es activo, no es que tú te resignes, me pasa esto y me conformo, no, es lo contrario de la conformidad. Tú reconoces lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, no he ganado el partido o no me han salido las cosas como quería, y a partir de aquí, pero en lugar de deprimirte ante tu derrota o alegrarte ante estás en un estado siempre de satisfacción, ¿no? En sánscrito es la característica del Brahman también, yadricha lava santushta, santushta quiere decir satisfecho, yadricha es al azar, y lava es obtención, es aquel que está satisfecho con lo que obtiene, al azar, sin buscar realmente, ¿no? Tienes pues el contentamiento, santosha, satisfacción, y luego tienes tapas, que es la austeridad, tienes swadhyaya, que es la recitación de textos, y tienes Ishvara Pranidhana, que es un tipo de meditación realmente en la divinidad, que es un tipo de meditación realmente. Pues tienes ahí 5, cada uno de ellos podría ahora hablar mucho, pero no lo voy a hacer, que si no nos comemos la entrevista en cada término, ¿no? Pero muy, muy bello, ¿no? Es como el polo activo y el polo pasivo, ¿no? Exactamente. La abstención y la acción, ¿no? El tapas es muy importante. Tapas es una palabra sánscrita que no tiene nada que ver con el tapas. Tapeo, lo contrario del tapeo, que es la austeridad, ¿no? Que es el autocontrol, ¿no? Es el ascetismo, como se traduce, ¿no? Que produce un calor interior muy importante, porque este calor purifica las emociones. Pero como dijo mi maestro en Benarés, ¿no? Me dijo, tapas es básicamente, la definición es la capacidad de aguantar el dolor con alegría. El dolor de aguantar el fastidio sin que te ponga de mala leche, ¿no? Para decirlo y de aguantar las dificultades con un cierto estoicismo y con un cierto espíritu deportivo, ¿no? Muy importante, así de simple, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Muy buena axioma, muy buena sentencia, muy buen resumen. Pues del yoga, cuando es que podríamos hablar tanto, es que has escrito cosas tan hermosas, la noche oscura de los Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Cuando en ese maridaje, porque tú existencialmente eres un poco puente entre esos orientes y occidentes que hemos visto que no son conceptos definitivos, absolutos, ¿no? Eso es, ¿no? Que puede haber una correspondencia y poder leer San Juan de la Cruz a la luz de claro, qué oriental era, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Eso es evidente, qué oriental era, todos esos místicos, ¿no? ¿Se puede hacer esa equivalencia? O sea, es lo que decía Paniker, ¿no? Digo, como conceptos homeomórficos, sin quitarle a cada uno la peculiaridad y la distinción. Sí, yo creo que sí, yo creo que se puede entender muchos puentes, ¿no? Hay una unidad de la experiencia humana. Oye, por eso decía que yo me resisto cuando dicen, no, hay una manera típica de pensar indio. Yo creo que no. Hay muchas maneras de pensar y hay modos, ¿no? Pero no es específico indio, es partícipe del género humano, ¿no? De nuestra condición humana es la que nos permite realmente este acceso a la palabra
y a través de la palabra al absoluto, ¿no? No está ceñido a una raza ni a una cultura, ni hay que saber sánscrito, ni árabe, ni latín para llegar a eso, ¿no? Se puede hacer además desde el idioma moderno. También eso me gustaría, tiro piedras contra mi tejado, ¿no? Porque si no vais a aprender sánscrito nunca. Tendría que decir lo contrario, eso es lo que haría un sacerdote. No, si no aprendes sánscrito bien no llegarás a ningún sitio. Debería estar diciendo eso, pero no es así, ¿no? Realmente, digo, todos los idiomas son un puente. Vamos a hacer un cambio de tercio porque ya vamos acabando, podríamos hacerte varias entrevistas, pero me interesa mucho el punto de vista de la cosmología hindú o la cosmovisión sobre el lugar que el hombre debe de ocupar frente a la naturaleza, ¿no? Porque el ecologismo contemporáneo parece que nosotros lo podemos todo, nosotros somos los artífices de la destrucción, de la salvación a partir de nuevos artefactos tecnológicos. ¿Qué hay ahí de fondo? ¿Qué hay en esa idea del ecologismo actual y cómo sería una verdadera relación ecosófica con la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Sí, es interesante, ¿no? Pero en un libro que hicimos con... Bueno, aquí yo creo que aquí está uno de los artículos tuyos, Naturaleza y Rito. Aquí están los artículos, ¿no? Sí. Que habla de este... Pero no, es otro libro, que es una conversación entre un pandit indio y un filósofo occidental, Rafael Argullol y Vidya Nivas Mishra, publicado en Siruela. Lo voy a apuntar. Del Ganges al Mediterráneo. Ahí se habla mucho, o sea, el occidente moderno, ¿no? Y creo que es la gran distinción, bueno, el antiguo tendríamos que verlo, ¿no? Pero es muy antropocéntrico. Nosotros, el hombre es la medida de todo, ¿no? Especialmente después del Renacimiento, ¿eh? Que para los griegos esto que el hombre es el centro era diferente, tenía un significado diferente del que tiene después del Renacimiento, ¿no? Y entonces, la visión india es más biocéntrica, en donde el centro es realmente la vida, ¿no? Entonces, nuestra visión antropocéntrica de la realidad crea esa dualidad típica post-renacentista entre hombre y naturaleza, que es falsa en el fondo, ¿no? Entonces, incluso el ecologismo... Entonces, nosotros hacemos del hombre el centro del universo, una visión totalmente antropocéntrica del centro del universo, y vemos la ecología desde un punto de vista antropocéntrico, lo cual ya es un error, para empezar, ¿no? Y como decía, no sé que lo decía en algún artículo de estos, ¿no? Incluso nuestra ecología es antropocéntrica. Y pensamos ilusamente que tenemos que salvar la naturaleza desde nuestra humanidad. Y a ver, no nos engañemos, la crisis climática y la crisis ecológica que hablamos no es una crisis de la naturaleza. A la naturaleza tanto le da todo lo que está pasando. Y lo que digo en este artículo, la naturaleza, en la mitología, nosotros tenemos un concepto de la naturaleza un poco domesticado, un poco desde el antropocentrismo, ¿no? Un poco de que nosotros somos capaces de controlar la naturaleza, cosa que es falsa. Y vemos a la naturaleza, creo que lo digo en como una gacela herida que tenemos que cuidar. No, a la naturaleza tanto le da lo que está pasando. Y realmente nunca vamos a salir de los límites de la naturaleza porque son los límites de las leyes del cosmos, ¿no? Y si todo el planeta Tierra se destruye, ¿qué más le da? Porque un planeta en cenizas es naturaleza también. Pasa que es la naturaleza que no nos gusta a nosotros. Y yo digo que el mundo tradicional tiene esa doble visión de la naturaleza. Una, la naturaleza ubérrima, que fecunda, que te da de comer, que produce ríos de miel, que es súper generosa y que es el planeta Tierra con la imagen del paraíso terrenal, ¿no? Que no hace falta ni trabajar para comer, ¿no? Pero también existe la imagen de la naturaleza terrible, caótica, de la naturaleza que te destruye, ¿no? Y que es parte de, o sea, la naturaleza no es menos naturaleza porque en un momento dado se cargue todo este planeta y lo convierta en una bola de cenizas. Son parte de los ciclos cósmicos que se producen en la India de creación y de destrucción, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que esta imagen que nosotros a veces nos acercamos solo, vemos el problema como una naturaleza amenazada, y no es eso. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Ese intento de salvar la naturaleza un poco desde el punto de vista ecológico ya es parte del problema también, porque el problema es mucho más profundo que eso, ¿no? El problema es de reconocer al hombre no como centro del universo, no como amo de una naturaleza la cual tiene que utilizar como quiera, sino realmente en su justa medida, ¿no? de lo que realmente es, ¿no? Como parte de esa naturaleza y que como no es el ser humano realmente. O sea, lo que digo, ¿qué más que hacer? Deberíamos dejar de hacer cosas si realmente fuésemos ecológicos, ¿no? Nos interesase
y nos interesase salvar a la naturaleza en pequeño, ¿no? Y deberíamos, hay una tendencia asúrica en el mundo moderno, que es precisamente, no sé cómo diría ahora, ¿no? El hombre, cuando se siente parte de la naturaleza, se siente realmente imbricado en el universo, sabe que forma parte de él. Nosotros hemos adoptado una postura desde fuera, en la que intentamos ver el universo como un simple objeto al cual podemos analizar y desmembrar y utilizar según a nuestra manera, ¿no? Y esta visión, diría, fisicalista del mundo y que reduce la realidad a lo tangible es extremadamente peligrosa, porque se acaba creyendo su propia fantasía en la que hay esta división entre sujeto y objeto, entre conciencia y materia, ¿no? Y acaba siendo realmente muy peligroso. Por lo tanto, deberíamos volver a una concepción más espiritual de la naturaleza y reconocer realmente los principios energéticos que hay en esa naturaleza y ser un poco fiel a ellas, no utilizar no esas ansias. El asura es una persona que acumula todo para sí mismo y el deva es una persona que sabe compartir a través del sacrificio. Entonces, no sé cómo decirlo, ¿no? En la mitología india tú tienes la historia de dioses y demonios, y los demonios son aquellos que escogen una filosofía del mundo en que solo existe lo material y desarrollan una civilización material que es incluso más eficiente tecnológicamente que la de los dioses. Los demonios construyen mejor. Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Desarrollando una civilización asúrica en donde la tecnología, la construcción es mejor que la comprensión realmente de la realidad integral. Y el asura opera dividiendo, ¿no? Ese punto de vista es un punto de vista que va dividiendo y controla mediante ese análisis del cosmos en que se va dividiendo cada vez más, ¿no? Pero que a la postre es autodestructivo esa visión, si no se complementa con una visión holística de la realidad, porque la realidad es división pero también unión, ¿no? Y en esa doble pulsación de división, unión, si solo tenemos la parte analítica y no sabemos realmente tener la parte holística, que es a partir de la división volver a la unidad, que es lo que pienso que le falta un poco al mundo moderno, al final es la disgregación absoluta, es la dispersión y yo pienso realmente la destrucción de una civilización basada solo en la división, que es un poco la visión moderna que tenemos de la realidad, una visión solamente objetiva y solamente cientifista en el mal sentido de la palabra. Yo creo que nos lleva inevitablemente a la fisión del átomo y a la destrucción de la sociedad humana, que no es la destrucción de la naturaleza. La naturaleza tanto le da. El cambio climático no le importa, es parte de su ciclo. El mismo cambio, aunque parezca provocado por el ser humano, entra dentro de su propio juego y de su aspecto cíclico, ¿no? Por lo tanto, nunca vamos a destruir la naturaleza. La preocupación ecológica actual es una preocupación por la condición humana, no por la naturaleza. Eso es lo que quería decir. Y que un ecologismo de verdad debería ser espiritual o es imposible que sea ecológico. Porque el sacrificio, en definitiva, que puede hacer el ser humano para hacerse sagrado es recuperar ese sentido sagrado del libro, de la naturaleza, en el que puede leer la parte en la que él, no una parte absoluta, sino simplemente una parte más del fenómeno de la vida, con mayúsculas, ¿no? Exactamente, es ser parte de ese ciclo productivo dentro de la Tierra, ¿no? Recordemos, los esquimales mataban un oso y luego estaban 5 días, no sé cuánto tiempo, hasta matar otro, porque lo sabían. En el sacrificio védico, para ellos es el hombre con el sacrificio el que provoca la lluvia. Y es parte de ese ciclo cósmico que crea la lluvia, crea el alimento, etcétera, y hace posible la vida humana en la Tierra, ¿no? Entonces, que ese ciclo no sea un ciclo mecánico simplemente regido por leyes físicas, sino por leyes espirituales es fundamental. Y es nuestra participación, que es lo que realmente hemos cortado en seco, porque solo vemos el ciclo físico, que depende de leyes objetivas basadas en la observación de los fenómenos y en el análisis que divide, que divide la realidad. Entonces, y pensamos que tanto da, ¿no? que consumamos esto, lo importante es controlar simplemente la cadena productiva física, y ahí hay un engaño grande, porque falta algo, falta un eslabón que no tenemos en cuenta, ¿no? y que pienso que nos está llevando donde estamos ahora, ¿no? De alguna manera, esa destrucción física del universo.
la idea de hablar contigo del sánscrito, de hablar del yoga, de hablar de la palabra, de la purificación, forma parte de ese intento de recuperar esa unificación y salir del laberinto, ¿no? Por el centro, ¿no? Que es el único lugar por el que se sale. Yo me acuerdo que, no, y eso es una preocupación, y bueno, yo vivo en la India ahora, es un problema, yo pienso que no, y me gusta. Deberíamos todos reflexionar en qué tiempos estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos realmente. Estamos en un momento de cambio, eso todo el mundo, en un momento de enorme crispación en todo el mundo, en todas las sociedades, sea España, sea India, sea Marruecos, sea Brasil, y son lugares en los que he vivido. Hay un momento como hay un torbellino enorme, la gente se siente muy insegura, porque lo viejo está muriendo, lo nuevo no ha nacido todavía, como decían un autor famoso, ¿no? Estamos en ese interregno en donde todo es cuestionable, todo es líquido y nada parece tangible, nada parece realmente sólido, ¿no? Y eso provoca una gran frustración. Pero es un momento de una gran oportunidad también, porque ahora es el momento, estamos abandonando un paradigma que empieza justamente con el Renacimiento. Estamos en la era post-Gutenberg también, ¿no? Empieza con el libro, empieza en el siglo XV, empieza con ese nuevo mundo moderno que y está acabando, y realmente sería un momento, es una puerta abierta para intentar romper ese fisicalismo, ese materialismo ciego, que es muy peligroso. Es muy peligroso porque no nos damos cuenta, ¿no? Desde el materialismo moderno se ve como una libertad. Yo soy materialista y me libero de los dogmas de la religión, de los dogmas de la ideología, y solo me importan los hechos. Y no nos damos cuenta que el hecho humano es ya una construcción de la mente humana. ¿Por qué no hay el hecho puro? Nosotros el hecho solo lo vemos a través de la mente. Que alguien me diga un hecho físico sin intervención de la mente a nivel humano. O sea, de cosas tan simples intelectualmente como esa, parece que hay un cientifismo que las obvia y da estatus ontológico al hecho frío, cuando el hecho no existe sin su representación mental. Es así de simple, es que no hay que complicarse la vida. Y a partir de ese error de tomar el hecho como algo que existe fuera de las mentes de los humanos, que son los que vemos los hechos, pues se construye un mundo material que parece liberador para mucha gente, pero que en realidad es una camisa de fuerza. A mí sí, uno de los motivos que llevan muchos occidentales a huir del mundo moderno es buscar en otras culturas salir del corsé ese que dice que solo existe el mundo material y el mundo físico y el mundo observable. Eso es terrible. Eso es fundamentalismo para mí. Yo siempre digo que Roger Bacon, cuando, no sé en qué siglo, sea el XVI, él dice esa frase que es como el mantra del empiricismo moderno y de la ciencia moderna: vale más un experimento que toda la biblioteca de libros que tenemos aquí. Eso es fundamentalismo tipo Osama Bin Laden. Y eso muy poca gente lo reconoce hoy en día. No se dan cuenta que el agnóstico moderno también es fundamentalista a su manera, al negar y al tratar con una cierta condescendencia a toda la gente que va más allá del observable, ¿no? Entonces es muy complicado, pero la posibilidad de romper esa supremacía del materialismo y entrar en una era más profunda, con un conocimiento más en donde no caigamos en la reducción de todo al hecho, yo creo que estamos en ese momento. Pues, y ojalá se consiga, ¿no? Ojalá, una gran palabra, o inshallah, como dirían los sufís, que sea posible. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias.